es la revelación de Jesús. De vuelta, Jesús es la revelación del Padre y el Espíritu Santo es la revelación de Jesús. Amén. Y ¿saben qué? Les tengo una buena noticia. Porque dice acá, amén, muy bien, expectante. Les tengo una buena noticia. Porque dice, el Espíritu Santo es la revelación de Jesús. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿En quién? ¿En quién? Nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesús, lo que Él hizo en esta tierra, Él no lo dejó ahí. Continúa con vos. Continúa con vos. Lo que Jesús hizo en la tierra y vino a hacer, a plantar el reino, no quedó ahí. Continúa con vos. ¿Qué quiere decir? Que Jesús dejó su legado. ¿Que Jesús qué? Dejó su legado. Te entregó su reino. ¿Te entregó qué? Su reino. Y eso no es algo mínimo. ¿Y saben qué? El Señor sí los valora. El Señor sí los ve. El Señor sí los tiene en cuenta. Uno a veces piensa que el Señor no está con nosotros, que Él no nos valora, o que no sabemos qué pensará Dios de nosotros. No podemos decir, che, ¿qué pensará Dios de mí? Y déjame decirte que el Señor sí te valora y te tiene en cuenta. Y como te valora y te tiene en cuenta, te dejó el Espíritu Santo dentro tuyo. Amén. ¿Te dejó qué? El Espíritu Santo dentro tuyo, en cada uno de nosotros. Amén. El Señor vio más allá de lo natural. El Señor vio más allá de que Él tenía que irse al cielo y dejar a sus hijos. El Señor dijo, te entrego mi Espíritu Santo. Te entrego mi Espíritu Santo para que hagas estas obras que yo hice y aún más. Te entrego el Espíritu Santo para que hagas estas obras y aún más. Exacto. Y con la mentora titulamos este mensaje como experimentando el poder sobrenatural de Dios. Repite conmigo, experimentando el poder sobrenatural de Dios. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y así como les hablaba de Jesús cuando Él vino a esta tierra, ¿saben cuál fue el primer referente y modelo que se movió en el poder? ¿Quién fue? Jesús. ¿Quién fue? Jesús. ¿Quién fue el primer modelo en esta tierra que demostró el poder sobrenatural de Dios? Jesús. Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Dice en la palabra que cuando Él vino, Él no vino solo. No vino Jesús solo. ¿Saben con quién vino? Con el reino de Dios. Amén. ¿Con quién vino? Con el reino de Dios. Significa que cuando Jesús vino a esta tierra, Él no vino solo. Él vino acompañado del reino de Dios. Él vino acompañado de su poder. Amén. Amén. Entonces, Él fue el primero que instaló ese reino. Y una de las cosas que significa reino es poder. ¿Es qué? Poder. Ahí donde estás, anota todo esto porque te va a servir para después. Que quede en tu espíritu porque lo vas a recordar, pero también ahí anótalo. Amén. Para que lo puedas repasar. Entonces, fue Él el primer referente en traer el reino. ¿Y saben qué? Acá en la tierra ya había leyes. ¿Ya había qué? Leyes. Ya había leyes establecidas. Pero ¿saben por quiénes eran establecidas esas leyes? Por los hombres. ¿Por quiénes? Por los hombres. Por los hombres. Había leyes establecidas que estaban basadas en hombres. ¿Qué quiere decir? Que estaban basadas en personas que tenían un límite. En personas que tenían límites en sus mentes. En personas que tenían razón. En personas que tenían límites físicamente. Esas eran las leyes que estaban en este mundo. Hasta que en ese momento dijo Jesús, ábrame paso, que acá vengo yo con el reino, ábrame paso, porque acá yo vengo a romper con todas esas leyes físicas y que estaban hasta un punto. Y en ese momento Jesús dijo, sáquenme esto, corran esto, porque el reino de Dios ha llegado. ¿Qué dijo? El reino de Dios ha llegado. ¿A dónde? A este lugar, a la tierra. Exacto. ¿El reino de Dios ha llegado a tu vida?
Y ahí es donde tenés que activar la fe. Que el mismo reino que movió a Jesús para hacer todo lo que hizo en la Biblia, y que puedo estar 2, 3 horas con la mentora explicando eso, es el mismo reino que el Señor te entregó a vos. Imagínate si el Señor no pensó en nosotros. Imagínate si el Señor no nos dejó su legado. El Señor pensó en nosotros. Te dejó su reino. Amén. ¿Te dejó su qué? Su reino. ¿Y cuántos saben acá que su reino no tiene límites? Que su reino es sobrenatural. Repetí conmigo, su reino es sobrenatural. Sobrenatural. Amén. Amén. Para terminar, dale paso a la mentora, perdón, mentora. A que no sé. Para darle el paso a la mentora, ese es el mismo reino que el Señor establece hoy en tu vida. El mismo que vino a romper con leyes naturales. Exacto. El mismo que vino a romper con leyes físicas, leyes en la mente, leyes en el corazón, leyes en las emociones. Ese es el mismo reino que el Señor quiere traer hoy sobre tu vida. Exacto. Ese es el mismo reino. ¿Y por qué te digo esto? Porque seguramente has escuchado de reino. Has escuchado el reino de Dios. Has escuchado el reino de Jesús, el reino de Dios. Pero una cosa es escucharlo y otra cosa es experimentarlo. Repite conmigo. Una cosa es escuchar. Y la otra es experimentar. El reino de Dios. El reino Amén. de Dios. El día Amén. de hoy el Señor quiere que experimentes. Amén. No que lo escuches solamente, quieres que experimentes el reino de Dios. Amén. 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 ¿Sí? Ahora sí. Estaba ansiosa, pero porque lo cancelo. Pero hace un ratito estábamos acá saltando todos, ¿no? Y escuchaba la alabanza que decía, capaz que la saben, milagros, señales, maravillas. Jesús tiene el poder para milagros, señales, maravillas. Jesús tiene el poder para ir más allá de lo sobrenatural. Y los veía todos tan eufóricos. Apláudanse ustedes y al Señor que nos ha brindado esa alabanza hoy. Los veía todos tan eufóricos, ¿no? Tan milagros, señales, pegando al de al lado, ¿no? Así como locos, como en un recital. Y lo relacionaba con algo que hablaba Sol de las leyes, ¿no? Cuando llega Jesús y había ya leyes establecidas de personas con límites, ¿no? Y así llegué yo, con límites mentales, con límites emocionales, con límites físicos, limitaciones, ¿no? Y así me movía en la tierra, yo, en mi ambiente. Y justamente lo que yo viví cuando llegué a este lugar fue, e imagino que fue igual a lo que vivió esa gente cuando llegó Jesús, porque Jesús vino a romper mentalidades. Jesús vino a romper una estructura. Jesús vino a romper con tu pasado, ¿no? Porque lo que Él empezó a hacer era todo nuevo. Y vino a establecer un nuevo reino. Amén. Un reino que ya había sido gestado, que ya había sido generado para que nosotros viviéramos, para que nosotros experimentáramos, para que nosotros disfrutáramos, pero en ese momento esa gente no podía todavía conocerlo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Primeramente Jesús lo demostró a través de sus actos. Él lo enseñó. Recuerdan todos que él tenía discípulos, ¿verdad? Acá hay discípulos, ¿verdad? Ay, levante la mano quién es discípulo. ¿Y quién va a ser discípulo? Pero si no los tratamos tan mal. ¿Qué pasó? Todos venimos a ser discípulos, porque el discípulo es el seguidor. Y nosotros somos seguidores de Cristo. Amén. Entonces, cuando Él se establece y establece el reino, Él lo empieza a demostrar, Él lo empieza a enseñar. Empieza a enseñarle a sus discípulos de qué manera era el reino de los cielos. Y una vez que Él empieza a trasladar ese conocimiento, viene el momento de la prueba. ¿El momento de qué? De la prueba. Ella nos hablaba de que podemos ir a la escuela, estudiar algo, memorizarlo y demás, pero después no me acuerdo, ¿verdad?
Bueno, vino el momento de la prueba y esa prueba fue justamente con los apóstoles. Y vamos a ir a Juan 14:12, si me pueden ayudar. En Juan 14:12 justamente él les habla a sus discípulos y lo que hace es empezar a activarlos a ellos de una manera diferente. Y eso es lo que el Señor quiere hacer el día de hoy con cada uno de nosotros. Yo les preguntaba hace un rato si alguien vino con problemas, ¿no? Y la realidad es que todos podemos tener circunstancias adversas. Pero yo tengo que aprender a ver ese problema como una oportunidad para poder ir más allá de lo sobrenatural. Entonces, lo que voy a preguntar ahora es, ¿quién vino con oportunidades para poder manifestar el poder sobrenatural? Repetí conmigo, el día de hoy, yo reconozco que llegué a este lugar con una oportunidad que Dios me entrega para poder manifestar, para poder experimentar, para poder ser victorioso, manifestando ese poder sobrenatural de Dios en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Jesús le dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará si se porta bien. Él las hará si me copia solamente. Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Fíjense que hay una insistencia en el inicio de este versículo. De cierto os digo. Y eso era algo que me llamaba mucho la atención. Ese de cierto os digo, viene de parte de Dios y Jesús se lo traslada a sus discípulos para que puedan entender que esto es bien importante, que esto no tiene que tener duda, no tiene que haber una sospecha, no tiene que haber algo que a mí me haga pensar que no podría suceder. Él lo que está diciendo en ese de cierto os digo, que el que en mí cree, Él está diciendo verdaderamente, ¿cómo dice? Verdaderamente el que en mí cree y en las obras que yo hago hará, y hará aún mayores. Él te está confirmando, te está afirmando como hijo, te está afirmando en ese poder que vas a recibir si en Él crees. ¿Alguno de ustedes está creyendo en el Señor? ¿Alguno de ustedes llegó a este lugar creyendo en Jesús? ¿Creen en sus obras? Entonces usted está calificado. Estamos calificados. Decime al de al lado, estamos calificados para poder manifestar ese poder. Recordemos que poder es una habilidad. Cuando Dios nos entrega, cuando nos crea, cuando nos diseña con una habilidad, es un potencial. ¿Sí? Entonces, lo que nos está diciendo es, si estás creyendo, aunque yo me vaya, como voy al Padre, vos lo vas a continuar. Esto es lo que yo les dejo. Por eso primero les estableció el reino. Y luego vino esta demanda. Porque cuando el Señor empieza a sembrar en cada uno de nosotros, empieza la demanda. ¿Verdad? A mayor conocimiento, mayor demanda. Yo llego a la iglesia, primero escucho así de oído, nada más. Bueno, veo si me gusta, no me gusta. Hasta que me parece que da, ¿no? Entonces, me quedo. Vamos a probar, ¿no? Y ella nos hablaba de la experiencia. En la experiencia lo que yo hago es comprobar eso que yo ya leí, eso que yo ya escuché, eso que alguien me contó, lo empiezo a comprobar en mi vida. ¿Amén? Bien, entonces, si Jesús, siendo hijo de Dios y estando aquí en la tierra, pudo ser como Dios, yo, que soy hija de Dios, que estoy aquí en la tierra, puedo ser como Dios. Y eso es lo que debemos empezar a creer y a convencernos de que cada uno de nosotros
Somos Dios en la tierra. Dios necesita que nosotros estemos con esa disponibilidad para poder ser Él en la tierra. Y no es que porque yo sea especial, ¿no? Porque si yo no estoy disponible, lo va a hacer con ella. El tema es que la decisión es de uno. ¿Saben cuántas decisiones tomamos en el día nosotros? ¿Alguien sabe? 35.000 decisiones mínimo por día. 35.000 desde que me levanto, desde que abro los ojos, desde que paso la alarma 10 minutos más. 35.000. ¿Saben de cuántas decisiones soy consciente yo en el día de que tomé? Y a veces de ninguna. ¿Y por qué respondiste esto? Y qué sé yo, me salió. Tuve un sentir. Ahora, esto es una decisión. Ser usado por Dios es una decisión. Y si hoy estás de ese lado, sentado, prestando atención, escuchando, declarando, trayendo a la existencia para tu vida, es porque estás tomando la decisión correcta. El Señor te dice hoy, estás tomando la decisión correcta. Que es quedarte, que es permanecer, pero además empezar a dejarte usar por ese poder de Dios sobrenatural. Bien, entonces, Dios nos da su poder sobrenatural para ser como Él en la tierra. ¿Quién es el primer interesado en que yo sea como Él en la tierra? Él. Por eso, como nos decía Unánime Sol, por eso nos están preparando, por eso estamos estableciendo el reino en este lugar, por eso en cada uno de ustedes hay una inversión, porque el primer interesado es Dios, de que nosotros podamos ser como Él en la tierra. Ay, pero no me gusta que me controlen. Ay, pero no quiero que me pregunten. Ay, pero no quiero que me manden a... Pero yo quiero servir, pero no quiero que me digan cómo. Esas eran algunas de las luchas que yo tenía. Esas son las limitaciones que podemos encontrar. ¿Por qué? Porque queremos razonar a Dios. Queremos razonarlo y nuestra mente, comparada con la de Él, es nada. Entonces no voy a poder entender lo que Dios quiere hacer conmigo hasta que yo diga, Señor, estoy disponible. Señor, sorpréndeme. Señor, esto no sé hacerlo. No voy a decir esto no puedo, porque ella me dio el poder. Esto no lo sé hacer, pero yo sé que contigo esto y más voy a hacer para establecer tu reino sobrenatural en la tierra. Repite conmigo, Padre Celestial, el día de hoy yo me activo para que tú puedas establecer el reino en esta tierra a través de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Están recibiendo? ¿Están recibiendo en el Espíritu? Amén. Y ahora vamos a ir a cómo yo me doy cuenta de que estoy teniendo esa experiencia sobrenatural. ¿Cómo yo me doy cuenta que estoy teniendo esa experiencia del poder sobrenatural de Dios? Porque ¿qué te decía la mentora? Que poder es dominio. También saben que es poder, es imperio y facultad. Vamos de vuelta. Poder es dominio, imperio y facultad. Y saben, esas tres cosas, el dominio, el imperio y la facultad, no es en nosotros. No es el dominio y el poder y la facultad que yo puedo tener como persona. Que yo puedo tener como ¿qué? Como persona. Ese dominio, ese poder y esa facultad es en el Señor. Ese dominio, ese poder y esa facultad, el Señor te dice, yo te entrego el poder. No sos vos, soy yo a través de vos. Amén. Amén. Entonces, ahí para que anote, ¿cuáles son los resultados de que estoy teniendo una experiencia con el poder sobrenatural de Dios? Punto número 1, que trae cambios y transformación a nuestra vida. Repitan conmigo, trae cambios y transformación a mi vida. Jesús cuando vino a esta tierra dijo, el reino de los cielos ha llegado. Él ahí ya estaba diciendo, prepárense porque mi reino viene a cambiar las cosas naturales. Amén. Prepárense porque ¿qué? Mi reino viene a cambiar las cosas naturales. Mi reino viene a cambiar la mente natural. Mi reino viene a cambiar aún las actitudes y las leyes naturales, porque yo no me muevo en lo natural.
El reino de Dios nunca se va a mover en lo natural. Como decía la mentora, se va a mover sobrenaturalmente, por encima de lo natural. Sobrenatural, por encima de lo natural. ¿Qué quiere decir? Que el Señor no se va a poder mover por medio de las limitaciones que nosotros tenemos como personas. Pero ¿saben que les decía que tenemos una buena noticia? Porque el Espíritu Santo sí. Porque el Espíritu Santo sí es el que se mueve en el reino. El Espíritu Santo es aquel que produce las cosas del reino. Y cada uno de nosotros lo tiene. Entonces, si el día de hoy vos pudiste haber llegado con limitaciones, yo también, porque soy una persona, tengo limitaciones. Yo también, porque soy una persona y tengo todavía mis luchas. Tengo mis limitaciones en mi mente, en cosas que hacer. Pero ¿saben qué? Ahí yo tengo que entender que no soy yo. Que es el Espíritu Santo que está dentro de mí. Amén. Es el Espíritu Santo el que me va a guiar. Porque déjame decirte que decíamos ahí, repasábamos, que el Espíritu Santo es el legado que nos dejó Jesús en esta tierra. Amén. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hizo Jesús, y así como decía en el versículo, mayores obras vamos a hacer. Exacto. ¿Y saben qué? No es por nuestra capacidad, no es por nuestro dominio, es por el Espíritu Santo. Es porque el Espíritu Santo porta la verdad, porque el Espíritu Santo porta el reino, porque el Espíritu Santo tiene la capacidad y tiene el poder para hacer las cosas sobrenaturales por medio de tu vida. Amén. Entonces, ¿qué es lo que se va a mostrar físicamente en nosotros? Que vamos a empezar a ser transformados y cambiados. Esa es la primera característica que vos vas a empezar a ver cuando el poder de Dios, el poder sobrenatural va a venir sobre tu vida. Hay transformación y cambios. ¿En dónde? En mis pensamientos. Yo pienso de una manera, el Señor me dice, yo quiero cambiar tus pensamientos, porque sé que nosotros como personas tenemos un límite. Yo quiero cambiar tus pensamientos. Yo quiero ayudarte. Yo te quiero guiar. Pero no lo vas a poder hacer en tu razonamiento. No lo vas a poder hacer en tu manera de pensar y de vivir la vida. Lo tenés que hacer en mi reino. Porque yo me muevo sobrenaturalmente. Porque mi reino es, ¿qué? Sobrenatural. ¿Mi reino es natural? No. ¿Mi reino se mueve por lo natural? No. Se mueve por lo sobrenatural. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las cosas que vas a empezar a vivir sobre tu vida, cuando dejes que el Espíritu Santo empiece a crecer dentro tuyo, no van a ser cosas naturales, van a ser cosas sobrenaturales. Por eso nuestra mente no lo puede entender. Por eso hay veces que nuestra mente y nuestros pensamientos no pueden captar lo que el Señor va a hacer. El Señor, ¿cómo va a hacer esto sobre mi familia? ¿Cómo va a cambiar a mi hermano? ¿Cómo va a cambiar a mi hermana? ¿Cómo va a cambiar a mi abuela? Que piensa así, no, déjala, ya es grande. Ya es grande, ella piensa así, no va a poder cambiar. Y el Señor dice lo contrario. Ya es grande, no pasa nada. A veces como nieto no puede pasar. No, déjalo, está creciendo, es un nene, déjalo, que él haga lo que quiera. Y el Señor dice, yo quiero traer otra realidad a tu vida. Yo no quiero que te limites en eso. Porque yo tengo cosas más grandes, aún de las que vos pensás. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Que el Señor tiene cosas más grandes de las que nosotros podemos pensar, podemos imaginar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo van a poner por obra? Amén. Amén. Y ahí está. Número 2. ¿Cuál es el resultado de tener una experiencia con el poder sobrenatural con Dios? Activa el accionar. Presten atención. Activa el accionar de la palabra de Dios en el ahora. ¿Qué dice? ¿En el pasado? ¿En lo que ya pasó? Dice en el ahora. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hoy vos tenés que activar al Espíritu Santo y tenés que activar la fe de que hoy vos te vas a ir cambiado, de que hoy el Señor te va a transformar. Porque el reino de Dios es también en el ahora. ¿Saben qué? Algo que me llamó mucho la atención cuando íbamos aprendiendo en Huawei y que uno también va leyendo de la palabra, es que el reino de Dios es un continuo presente. Exacto. ¿Es qué? Un continuo presente. Quiere decir que Él no se queda con lo viejo, que Él no se va a quedar con lo pasado que ya hizo en tu vida. Él es en lo presente. Es un reino que se mueve
todos los días. Es un reino que se mueve a cada hora. Es un reino que se mueve en todo momento, en todo lugar. No tiene freno, no tiene parate. El reino es hoy. Y yo te quiero llevar y te quiero activar a que vos veas que el reino se puede manifestar hoy en tu vida. Amén. Repite conmigo, el reino de Dios no se quiere manifestar no se quiere manifestar en el pasado. en el pasado. El reino de Dios El reino de Dios se quiere manifestar se quiere manifestar en mi ahora. en mi ahora. Amén. Amén. De esa misma manera, para los de multimedia, quiero que me acompañen en Santiago 1:22. Quiero leerles. Santiago 1:22, ahí se lo pueden ir buscando también ustedes en la Biblia. Y este es un punto muy importante, así que abran sus oídos espirituales. Abran esos oídos espirituales que reciben y captan. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente que Oidores. Oidores. engañándonos a vosotros mismos. Siguiente. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Siguiente. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. ¿Qué dice el último? Y luego olvida cómo era. ¿Y saben qué quiere decir esa última parte? Que esa persona, que podemos poner ahí, por ejemplo yo, que olvidé eso que ya el Señor me habló el domingo. ¿Saben por qué fue? Porque solamente lo oí. Lo recibí por el oír. Pero el Señor el día de hoy nos está llevando a que no solamente oigamos, que oigamos los domingos, los lunes en la workshop, una prédica, que no está mal, que es parte de recibir el oír. Pero para que el poder sobrenatural se manifieste en tu vida, no es solamente por el oír, es por ser hacedores, es por empezar a accionar, es por empezar a activar ese reino. Amén. 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 Entonces el día de hoy el Señor te quiere llevar a que sí, en parte está bien oír, está bien el recibir, pero si uno no lo conecta y no lo relaciona con el accionar, esa palabra va a ser una palabra muerta. ¿No les pasó? A mí me ha pasado, por eso lo digo, que un domingo recibí y decía, ¡fuah! Esto fue poderoso, Señor, esto de la semana me lo voy a agarrar, vos me vas a cambiar, me vas a transformar. Pasan 2 días y era, ¿qué había dicho el pastor? ¿Cómo es que había dicho el pastor Ventura? ¿Cómo había dicho me pasa los apuntes? ¿Cómo había dicho tengo que preparar para el lunes en la workshop? ¿Cómo había dicho? No me acuerdo. Y me ha pasado un montón de veces. Quiero que lo sepan. ¿Y saben por qué era? Porque sí podía anotar, sí podía oír, pero después de la semana no lo practicaba. Después de la semana no accionaba hacia eso. ¿Y saben qué? Esa palabra no pudo tener el poder que cargaba, el poder que portaba. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Y que va a transformar esa palabra y ese poder de parte de Dios sobrenatural transforma nuestra vida. Y ¿saben qué? Nosotros no venimos acá con la mentora a darles un mensaje que los entretenga y los motive. ¿Por qué no venimos a darle un mensaje que los entretenga o motive? Porque ¿saben qué? La motivación, uno puede estar motivado un día y dice, voy a arrancar a las 7 de la mañana, voy a empezar a correr. ¿Quién no le ha pasado? Ya voy a empezar con mi vida de ejercicio. A las 7:30 me pongo la alarma, tomo agua, desayuno y me voy a correr. La motivación a full, porque viste a uno que corrió ahí, que pasó por la ruta corriendo y decís, yo quiero lo mismo. Yo quiero. Estás motivado. Mañana, mentora, empiezo a correr. Mañana, mamá, empiezo a correr. Así que a 7:30 yo no estoy en casa. ¿Qué pasa el otro día? Suena la alarma. Tin, 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 tin. Esa alarma que odiamos todos. No, la voy a posponer. Tin, tin, tin. No, mejor empieza la semana que viene. Yo ya voy a arrancar. ¿Y saben qué? Eso fue motivación.
pero al otro día, por las dificultades, por el sueño, el cansancio, esa motivación se quedó en la cama. Exacto. ¿Dónde se quedó? En la cama. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no venimos a hablar un mensaje que motiva, porque sabemos que la motivación del día de mañana por las circunstancias se puede caer. Exacto. La motivación que el día de mañana por las circunstancias que estás viviendo se puede caer y quedó ahí. Pero el día de hoy el Señor te está llamando a que vos seas transformado, a que vos te muevas por su Espíritu, porque es ahí donde todo cambio no va a ser motivacional, todo cambio no va a ser ahora en el presente y mañana vuelvo a lo mismo a mis circunstancias. Los cambios de Dios siempre van a ser eternos. Los cambios de Dios en tu vida siempre van a ser verdaderos. Y eso no lo va a poder lograr una motivación. Eso no lo va a poder lograr un mensaje motivacional. Porque en el momento está todo lindo. En el momento todo de rosa. Pero mañana cuando llega la circunstancia, ahí es difícil mantener el mensaje motivacional. Porque ¿qué quiere decir el Señor? No nos llama a eso. Nos llama a que podamos ser transformados por medio del Espíritu. Amén. Repite conmigo, el anhelo de Dios en mi vida es que seamos transformados por medio del Espíritu. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos activan la fe ahora? Amén. Y vamos a ir a uno más, al Santiago 1:25, por favor, ahí en multimedia, que es el siguiente de lo que estábamos leyendo. Santiago 1:25. Y dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El que acciona, este será, ¿quién? Bienaventurado. Bienaventurado. ¿Y saben qué significa bienaventurado? Anoten ahí. Dice que bienaventurado es afortunado, dichoso, alegre y satisfecho. Afortunado, dichoso, alegre y satisfecho. Ese es alguien bienaventurado. ¿Cuántos quieren estar de esa manera? Amén. ¿Cuántos quieren estar dichosos, estar bien, estar felices, estar gozosos en el Señor? Amén. Todos lo queremos. Y ahí el Señor te dice, tenés que obrar. Para recibir eso, tenés que obrar. Tenés que accionar en tu vida. Amén. Tenés que oír la palabra, porque es importante el oír, es importante obedecer. Pero aún en la obediencia del Señor vas a ver que se activa el accionar. Amén. Cuando la obediencia es de parte de Dios, se va a activar el accionar sobre tu vida. Exacto. Entonces, el oír lo conecto con el accionar, con el obrar. El Señor me dice, voy a ser bienaventurado. Voy a ser bienaventurado. Voy a estar bien. Voy a estar completo. Voy a estar en paz. Voy a estar gozoso. Y muchas cosas más que el Señor te va a dar. Amén. 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 El poder completo del reino solo se puede manifestar cuando las palabras y las obras van juntas. El poder del reino se va a manifestar en tu vida cuando las palabras y las obras vayan de la mano. ¿Y saben que el Señor me llevaba? No sé cuántos se acuerdan del versículo que la fe sin obras es muerta. Exacto. ¿La fe qué? Sin obras es muerta. O sea, ¿y qué pasa con la fe? Sabemos que la fe también nos lleva a accionar, porque te dice, no mires con tu mente, no mires con tus pensamientos, no mires lo natural, mirá por encima de lo natural. Empezá a ver sobrenaturalmente. ¿Y cómo lo hago? Por la fe. Por medio de la fe vos estás activando el poder sobrenatural de Dios. Amén. Por medio de la fe que el Señor ya te dio, porque déjame decirte que a cada uno de nosotros el Señor nos dio una medida de fe. Exacto. ¿Cuántos saben eso? Que el Señor nos dio una medida de fe. Amén. Ahora, ¿qué tengo que hacer con esa medida de fe? Tengo que ejercitarme. Si yo no ejercito la fe por medio de las circunstancias, si yo no ejercito la fe mañana que pase una circunstancia,
la fe me va a quedar así chiquita. Pero el Señor te manda a accionar por medio de esa fe para que vos veas el poder de Él sobre tu vida. Amén. Y algo que hablábamos junto con la mentora cuando estábamos preparando esto, no sé si ustedes se fijaron, pero hay muchos más testimonios ahora que antes. ¿No vieron que todas las semanas hay más testimonios? ¿Cuántos se percataron de eso? De que hay más testimonios, pasan y son como 40. Y amén, muy bien. ¿Y saben por qué es eso? No es por casualidad. O no es porque antes Dios no lo hacía. Sí, Él lo hacía, lo hace y lo hará. Pero ¿saben por qué es? Porque hay hijos entendidos. Amén. Hijos que no se dejaron gobernar por algo natural, por una circunstancia natural. Ellos dijeron, con mi fe yo voy más allá. Señor, vos me acompañás. Señor, yo hoy no estoy solo. Yo no hoy estoy sola. Lo hago por fe. Y empiezo a ver más allá de lo natural. Exacto. ¿Saben qué? Ese es el resultado de empezar a moverse por fe. Amén. Los testimonios. Y ellos son testigos de lo que el Señor hizo en su vida. Amén. ¿Y saben qué? El Señor no quiere que seas oidor, Él quiere que seas testigo. El Señor no quiere que seas oidor de su reino, Él quiere que seas testigo. ¿Cómo es un testigo? Ve lo que pasa. Por eso después siempre cuando pasa algo llaman ¿a quién? Al testigo. Al principal testigo que vio todo. ¿Por qué es eso? Porque sabe cómo pasó, sabe qué pasó primero, sabe que vino y de quién se fue. De esa misma manera el Señor quiere que seas testigo de su reino, testigo de lo que Jesús hace en la vida de otro, testigo de lo que Jesús hace en tu vida y a través de vos. Porque déjame decirte que todo lo que el Señor hace, no lo hace solamente para vos, lo hace para que lo multipliques, lo hace para que se lo des a conocer a las personas que están allá afuera, que no conocen el amor, que no conocen qué hacen en su vida. Y nosotros somos los encargados, porque nosotros sí portamos el reino como hijo de Dios. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. ¿Y saben que cuando Jesús vino a esta tierra, Él es la perfecta prueba de cómo manifestar el poder sobrenatural de Dios? ¿Saben que primeramente Jesús, obviamente estaba conectado al Padre, o sea que todo lo que hablaba provenía del cielo, provenía de Dios? Y algo que nos llamó mucho la atención es que primero Jesús, todo lo que Él portaba, lo hablaba. ¿Lo qué? Lo hablaba. Número 2, lo enseñaba. ¿Qué hacía? Lo enseñaba. Lo hablaba y después lo enseñaba. Y punto número 3, ¿saben qué hacía Él? Accionaba, lo hacía. Jesús lo hablaba, lo compartía, lo predicaba y después lo hacía. Aún en sus acciones se podía ver el poder. Y Él entendió que el hablarlo quiere decir que Él ya tenía una experiencia. ¿No les pasa que cuando uno habla algo que tiene experiencia, ya sabe cómo es? Los profesores. Acá tengo a mi mentora que es profesora. Ella sabe toda la información que tiene que tener para ser profesora, pero ella también tiene la experiencia. Entonces sabe cómo tiene que dirigir a un grupo de personas. Sabe qué tiene que hacer primero, sabe qué tiene que hacer después. No, vení vos a ayudarme con esto, vos ayudarme con lo otro. Sabe cómo guiarse, cómo comunicarse, cómo dirigir. ¿Y saben qué? Jesús también lo sabía. Por eso Él lo hablaba, después lo enseñaba y después lo hacía. Y ahí está cumpliendo el versículo, Oigan primero y después hagan. Discípulos, oigan primero y después háganlo. Oigan primero, vengan, acompañen, mírenme cómo lo hago, después hacelo vos. Amén. Y de esa misma manera el Señor el día de hoy te quiere llevar. Oí, yo te enseño, vení, no te voy a dejar solo. No te voy a tirar ahí, hacelo vos. Oí, hacelo conmigo, después vas vos, porque ya sabes cómo hacerlo. Exacto. Y saben que aún en ese, es como los papás cuando ya llega a cierta edad que tienen que dejar a sus hijos ir en colectivo solos, o ir a la escuela, o hacer cosas solos. Yo me imagino que para los papás es un cambio rotundo, para algunos más que otros. Ay, mi hija ya creció. Mi hijo ya creció. Ay, mi hermano, mi hermanita que está allá arriba ya creció. Ya cumplí 4 años. Mira todo lo que puedo hacer sola.
Bueno, ustedes como papás se pueden ver así. Yo lo veo con mi hermana, por eso, la experimento todos los días. Y bueno, entiendo también de los niños cómo son y su integridad y todo lo que... Son hermosos. Son hermosos, pero también llevan trabajo. Llevan trabajo, pero el amor como los discípulos. Como los discípulos, me dice la mentora. Conozcan el corazón de la mentora. Conozcan su corazón, conozcan mi corazón. Claro, aunque no tengo para decir. Claro, como uno como papá, obviamente tiene ese amor hacia sus hijos. De esa misma manera Jesús tiene ese amor para ustedes. Amén. Pero Él también entiende que el amor, dice en su palabra, que el amor corrige, ¿saben? Y como les decía, ustedes como papás en algún momento lo tienen que soltar. Hijo, anda, hacelo solo, vos podés, yo ya te lo mostré cómo se hace. ¿Y saben qué? En ese momento el hijo está creciendo y vos también estás creciendo. Porque estás entendiendo de los tiempos. Amén. En los tiempos naturales. ¿Y saben qué? Jesús entiende también de los tiempos. Y entiende de los tiempos espirituales. Por eso Jesús te dice, yo te lo hablo, yo te lo enseño, vení conmigo, yo te ayudo, después andá y hacelo. Porque no vas solo, vas acompañado de mí. Vas acompañado de mi reino. Exacto. El Señor te entrega su reino. Imagínate si Él no ve en vos la capacidad. Él te entrega su reino. Imagínate si no ve en vos un propósito. Él te lo entrega. Y el día de hoy el Señor quiere que para que ese poder se manifieste, quiere que acciones. Quiere que oyas, pero también quiere que hagas, que te levantes y digas, bueno, yo ya no más quiero vivir con esto. Señor, ayúdame. Señor, yo me voy a mover por tu palabra. Señor, yo me voy a mover en tu verdad. Y yo sé que por fe voy a ver cambios. Yo sé que por fe voy a ver transformación en mi vida. Bien, vamos a ir a Marcos 16, 19 para poder entender un poco más qué pasa cuando nosotros empezamos a seguir ese legado que Jesús deja en cada uno de nosotros. Cuando yo empiezo a entrar en ese tiempo de experimentación, cosas nuevas empiezan a suceder en mi vida, ¿sí? De hecho, la palabra dice que cuando nosotros llegamos al Señor somos nuevas criaturas. Eso significa que todo lo que hemos estado viviendo hasta antes de conocer al Señor, y cuando hablo de conocer no digo de que alguien me lo muestre nada más, sino que hablo de un conocimiento íntimo, hablo de una experiencia. Cuando yo empiezo a experimentar al Señor en mi vida y empiezo a experimentar ese poder sobrenatural sobre mi vida, en mi vida, empiezan a suceder cosas nuevas. Y es por eso que yo tengo que empezar a soltar mi pasado. Yo no puedo avanzar cuando tengo un pasado que me está tironeando. Yo tengo que entender que para que yo pueda avanzar en ese poder sobrenatural de Dios, yo tengo que soltar toda limitación. Y mi pasado es una limitación, ¿sí? Mi pasado yo no lo voy a poder resolver, no lo voy a poder cambiar. Dios no puede cambiar nuestro pasado, ni las consecuencias que hemos vivido a causa de las decisiones que hemos tomado en nuestro pasado. Pero sí Dios me puede acompañar en este presente para que mi futuro sea diferente. Amén. Para que yo pueda establecer el reino de los cielos en mi vida, tengo que entender que no le puedo pedir a Dios que cambie lo que yo ya viví. Eso no lo va a poder cambiar. Pero sí Él me va a poder empezar a traer ese reino, a poder traer ese poder sobrenatural en mí, para que todo aquello que en algún momento me ligó hacia atrás empiece a cortarse. Y en ese corte yo empiezo a manifestar un poder diferente, que es el poder del reino de los cielos. Y vamos a ir a Marcos 16, 19, que dice: y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Siguiente. Dice, y ellos saliendo, ¿qué hicieron? Salieron. Es decir, yo ya deposité algo en vos. Bueno, no te podés quedar sentadito acá nada más, calentando tu sillita.
¿sí? No, ya tenés que salir. Ya llegó ese momento de salir. Exacto. Dice, salieron, ¿y qué hicieron? Predicaron. En todas partes. No es que yo salgo y ya me olvidé de todo lo que recibí acá adentro. No es que yo entro con una luz, ¿no? Y cuando salgo apagadito, ¿no? No, dice, salieron y predicaron no solamente en casa, no solamente a mi esposo, no solamente a mi hijo, porque dice la palabra que me tenés que obedecer. No solamente a mi hijo, perdón. Sino que en todas partes. Es decir, cuando Dios depositó algo en nosotros y eso empezó a cambiarnos y eso lo empezamos a experimentar, yo ya no lo puedo callar. Yo ya no lo puedo callar. Dice, predicaron en todas partes, solos, ayudándole ¿quién? El Señor, mi hermano. Esto te tiene que entrar. No vas solo, vas con el Señor. No vas solo con el discípulo de al lado. No vas solo con tu vecino que te está acompañando, que no entiende lo que pasa. Vas con el Señor. Y dice, y fíjense que más cosas pasaron, porque, y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Con las señales que la seguían. Eso significa que cuando yo decido empezar a dejarme usar por el Señor, cuando yo decido experimentarlo, cuando yo decido hablar de Él, cuando yo decido hablarle a otros de lo que Dios hizo en mi vida, va a haber señales que me van a ir siguiendo. No voy solo. Entendamos esto. Yo no voy sola. No soy yo. No soy yo y mi elocuencia, no soy yo y mi repertorio. Esto no es un repertorio, esto no es un monólogo, esto es una verdad que el Señor quiere transmitirte. Esto es una verdad que Dios te transmite para que te actives, para que rompas tu mente, para que sueltes tu vergüenza, para que sueltes tu orgullo, para que sueltes tu vanidad, para que te dejes usar. Y para yo dejarme usar tengo que decir, ya no soy yo. Él vive en mí. Él vive en mí, por eso voy a hablar de Él. Ya no voy a hablar de mis problemas. Ya no voy a hablar de la política. Ya no voy a hablar del deporte. No en cantidad, ¿verdad? Voy a hablar de Él. Entonces me junto con alguien y ¿cómo estás? Y el otro dice, y tengo este problema, y tengo este otro, y estoy enfermo, y que acá, y que allá. ¿Y vos cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Y el otro dice, bueno. ¿Qué es lo primero que te dicen? Si a vos te hace bien, y a vos también te puede hacer bien. Tenés que animarte. Tenés que animarte, como yo me animé. Como te decía la mentora en Marcos 16:20, te hablaba de las señales. Y esa es una de las características que vos vas a ver en tu vida cuando el poder sobrenatural de Dios se empiece a manifestar. Las señales te van a seguir. ¿Y saben qué también? Las personas van a empezar a venir a tu vida. Van a empezar a decir, ¿me ayudás en esto? ¿Cómo puedo hacer esto? Y vos decís, pero Señor, ¿por qué me lo trae a mí? Señor, ¿por qué justo a mí me lo trae para que les hable? ¿Y saben qué? No es casualidad. Es porque vos tenés algo que ellos quieren. Vos tenés algo que a ellos les pertenece, como dice el principio. ¿Y saben qué es? El reino de Dios. ¿Y saben qué es? Ahí el Señor quiere que lo manifiestes. Como te decía la mentora, que no hables de tus problemas. Oh, sí, bueno, eso ya va a pasar. Oye, quédate tranquilo. Ah, sí, cuando uno está en la mente, claro. Uno no está concentrado en lo que habla y dice, claro, es lo que decimos. Y el Señor ahí te está diciendo, háblale. Vos ya tenés la verdad. Ya tenés la verdad. Por algo Él te está viniendo a hablar a vos. Por algo ella te está viniendo a hablar a vos. No es por casualidad. Es porque las señales te van a empezar a seguir. Amén. Es porque los milagros te van a empezar a seguir. Porque la sanidad te va a empezar a seguir. Porque lo sobrenatural te va a empezar a seguir. Amén. Y es porque el reino de Dios está en tu vida. Y es porque el reino de Dios ha llegado a tu vida. Eso es lo que vos tenés que trasladar y vos tenés que hablar. El reino de Dios está en mí. ¿Qué voy a dar? El reino de Dios. El reino está en mí. Me está pasando esto. ¿Qué puedo hacer? El reino de Dios.
entrega su potestad, su autoridad y su poder. Amén. Te entrega su potestad, su autoridad y su poder. Y hay unos versículos en la Biblia que habla de que nosotros le íbamos a pisar la cabeza a la serpiente. Exacto. ¿Que le íbamos a pisar qué? La cabeza a la serpiente. No lo vamos a poder hacer nosotros solos. Porque si lo hacemos nosotros nosotros solos, ¿qué va a venir? El miedo. ¡Ay, una serpiente! ¡Ay, no! A mí yo le tengo pánico a la serpiente. No, hacelo vos, mentora. Anda vos, que vos estás más capacitada, yo te veo mejor. Hacelo vos. ¿Saben qué? El mismo Espíritu Santo que tiene ella, lo porto también yo. Amén. Eso es lo que tenemos que entender. El mismo Espíritu Santo que tiene una persona que vos decís, ¡fua! Mira cómo Dios la usa. Es el mismo Espíritu Santo que está dentro tuyo. Es el mismo, no es diferente. Entonces, ¿por qué Dios no lo va a poder hacer con tu vida? ¿Por qué Dios no lo va a poder hacer? Él lo puede hacer. Y el día de hoy yo te quiero animar que veas que el Señor lo puede hacer sobre tu vida. Y que no solamente lo oyas, sino que empieces a convencerte. Porque cuando uno está convencido en uno mismo, en el Espíritu Santo, en su corazón, en su mente, lo que activa el convencimiento es el moverme. ¿Qué activa? El moverme. Cuando yo estoy convencido de algo, aunque me vengan a decir personas, no, esto no es así. Esto no, hacerlo de otra manera. No, yo estoy convencido de esto del reino de Dios. ¿Saben qué? Nadie lo va a poder mover. Amén. Y es porque ese convencimiento viene de Dios. Entonces, cuando una persona venga a decirte, no, tu reino no sirve de nada, tu Dios no sirve de nada, Él no hace nada en tu vida, ¿vos qué le vas a decir? Yo estoy convencido de quién es mi Dios. Yo estoy convencido de quién es Jesús. Porque sé que Jesús es la verdad, es el camino y es la vida. Ya el Señor te está diciendo, yo te entregué mi reino. ¿Qué vas a hacer con esto? Nos manda a accionar. Y es ahí donde se va a desatar el poder. En tu accionar el día de hoy y a partir de este día en el Señor va a manifestar poder. Pero no en tu accionar solamente físico, en tu accionar espiritual, con el Espíritu Santo. Amén. 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 Y quiero que repitas conmigo. El Señor, el día de hoy, me entrega su reino. El Señor, el día de hoy, me entrega su potestad, su autoridad y el poder para hacer todas estas cosas. Y más en su nombre. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bien, decíamos, estas señales nos seguirán, ¿no? ¿Saben cuál es el primer paso para que esas señales nos empiecen a seguir? Es el creer. Pero hay una dificultad en nuestra creencia, muchas veces, que viene a través de nuestra mentalidad. Porque cuando el reino de los cielos se establece en mi vida tiene que cambiar la perspectiva. Si estamos hablando de un poder que es... ¿Cómo es el poder? Eso significa que yo ya no tengo que ver las cosas naturalmente. Mi perspectiva tiene que cambiar. Y cuando mi perspectiva cambia mi enfoque y ahí también va a empezar a cambiar mi creencia. Porque el creer es tener fe de alguna manera, ¿verdad? Es eso lo que me va a impulsar a que yo pueda decir, bueno, lo que estoy leyendo, lo que yo ya oí, lo que otro me contó o lo que escuché acá adelante en el testimonio, yo lo voy a poder vivir. Y fíjense que como iglesia nosotros deberíamos ser aquellos que impulsan ese creer, aquellos que impulsan ese salir de lo natural. ¿Qué tengo que hacer? Salir de lo natural. Sin embargo, muchas veces empezamos a tener esas luchas de en esto creo, pero en esto todavía no creo. Vamos a darles un ejemplo. Yo sé que igual no es justo en este ministerio que suceden esas cosas, pero bueno, puede pasar o por ahí alguien te lo contó de otra iglesia, ¿no? Supongamos que tenés que ir al servicio y te duele un poco la panza, ¿no?
Ay, me parece que alguien te contó. Alguien te contó. Me llega el mensaje, mentora, no voy a poder ir al servicio. Creo que tengo dengue. Pero aquí, que ese mismo domingo a las 7 de la tarde había un cumpleaños de 15. Entonces yo, que ya salí del servicio, así empoderada, me pongo a ver los estados. Y el dolor me pasa. Fue fe. No, me puse a orar y el Señor me sanó. Entonces, ¿qué pasa? ¿Alguien escuchó alguna vez una historia así? Sí, seguro. En algún lugar alguien se lo contó. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo como una creencia selectiva, podría ser. Como que yo pongo una fe cuando sucede algo así, muy especial. Aparte yo para el cumpleaños ya me había comprado el vestido, ya me había ido a la peluquería el sábado, no podía llegar con ese maquillaje también el domingo a la mañana, no da, ¿no? Entonces es como que yo empiezo a seleccionar en qué voy a tener fe y en qué me voy a dejar aplastar por la naturaleza, ¿no? O sea, ¿en qué es sobrenatural y en qué es intranatural? ¿Cómo sería? Subterránea natural, ¿no? Porque está por debajo de la naturaleza. Es decir, que ese poder que Dios me dio, de repente se apagó. ¿Y saben qué? El Señor el día de hoy te quiere llevar a que puedas activarte y entender que no hay imposibles para Dios. Amén. Más de una vez, y doy fe, diría, te la doy. Más de una vez he sido testigo que me he levantado descompuesta, me he levantado con dolor de cabeza, no sé, se rompió el auto, se largó a la tormenta tremenda, pero yo estoy. Y eso es porque hay un hambre. Exacto. Hay un hambre que se tiene que activar, mi hermano. Si estás en este lugar es porque querés cambiar. Si estás en este lugar es porque querés ser transformado. Si estás permaneciendo es porque viste esos testimonios y vos querés que te pase a vos. Pero hay algo que tiene que activarse en mí y es el hambre. Cuando algo me interesa, hay hambre. Hay ganas de aprender, hay ganas de vivirlo, hay ganas de experimentarlo. Esto es como en una relación. Alguno que ha tenido una relación, ¿verdad? Hay casados acá. Cuando tenían que llegar a ver a su novia, a su novio, tormentas, lluvias, montañas que se atravesaban, pero yo llegaba. Con la carilina me secaba todo y llegaba, ¿no? Y llega el servicio del domingo. Llovizna. No, ya. Paso el despertador. Entonces es porque yo tengo que entender que el reino se establece en toda mi vida. Exacto. No se establece a veces sí y a veces no. Ese soy yo. Ese soy yo que a veces quiero ceder al Señor, que a veces quiero que Él se manifieste. Y ese soy yo que muchas veces digo, esto no es para mí, esto todavía no lo quiero experimentar. ¿Saben? Creo que la mayoría de nosotros llegó con eso, llegó con esa lucha, porque de verdad que hay una lucha en la mente. Hay una gran batalla en la mente. Y la mente muchas veces puede reservar en esa memoria que tenemos, maldita memoria a veces que tenemos, que nos puede decir, no vas a poder, no lo vas a cambiar más, esto no es para vos, esta es mucha responsabilidad, no vas a llegar con los tiempos. Mi hermano, yo te puedo asegurar que cuando uno se deja usar por Dios, hay tiempo, hay finanza, hay salud, hay testimonio, porque hay señales. Repetí conmigo, cuando yo decido manifestar el poder sobrenatural de Dios, hay señales que me van a seguir. Amén. Yo quiero que hoy te vayas con ese convencimiento, con esa convicción de que tu vida tiene que ser transformada. Y tu vida quizás no sea transformada de un momento a otro. Quizás haya una gradualidad, pero esa gradualidad tiene que ver con los límites que nosotros nos ponemos a nosotros mismos. Y ¿saben qué? Cuando hablaba recién
recién un anime Sol y hablaba de los testimonios. El Señor me mostraba algo que quiero compartirles en este momento, aunque no era algo que estaba anotado, pero que quiero compartirles porque yo creo que necesitamos también reconocer de dónde hemos salido nosotros. Y no hablo de la historia de cada uno, hablo de nosotros como ministerio. Cuando yo llegué al ministerio, estábamos en otro lugar, pero pasaron cosas. Y en medio de esas cosas tuvimos que atravesar un poder sobrenatural, tuvimos que experimentar un poder sobrenatural. Aquellos que están desde ese momento, desde que estábamos en 197, nosotros tuvimos que atravesar muchas luchas como ministerio. Y tuvimos que aprender a permanecer. Y en ese momento, cuando atravesábamos esas situaciones, el Señor alimentó nuestra fe. Amén. Porque nos llevó a entender que solo con el poder sobrenatural de Dios íbamos a estar como estamos hoy. Teniendo ya 2 espacios para poder establecernos, para poder realizar compra, para poder realizar la construcción, haciendo todo lo que estamos haciendo hoy con las campañas, capacitándonos, capacitando a otros. Eso tiene que ver con un poder sobrenatural, porque déjame decirte que solo no hubieses podido. Sin la manifestación del Señor en nuestra vida no hubiésemos podido. Pasaron muchas cosas. Y si lo vemos desde lo natural, eran cosas locas, ¿no? ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y a veces nos puede pasar en nuestra propia vida y el que te escucha te dice, pará, y todo eso te pasó, ¿y cómo estás entera? Porque es Dios. Todo esto le pasó, generación que conquista. ¿Por qué están enteros? Porque somos una generación restaurada, que manifiesta el poder sobrenatural de Dios. Tuvimos que atravesar tormentas, tuvimos que atravesar robos, desalojos, cambio, mudanza. Nos íbamos del supermercado, nos íbamos a la cancha, de la cancha nos veníamos al salón de fiesta. Tuvimos que ir a un montón de lados, pero hubo algo que no nos dejó mermar, que no hizo que nuestra fe claudique, que no hizo que nuestra fe se apague, porque la fe está en cada uno de nosotros. Y eso fue el querer seguir avanzando en el Señor. Amén. El querer seguir creciendo en el Señor. Porque cuando yo decido avanzar con Él, es inevitable que yo no crezca. Por eso cuando llegamos a este lugar y cuando entramos a preparar este ambiente, es un ambiente de locura. No vamos a poder trasladarle lo sobrenatural a aquel que piensa naturalmente. Porque de verdad es un ambiente de locura. Pero es un ambiente de locura que Dios activó en nosotros. Yo no puedo medirme para alabarlo al Señor. Aunque me transpiro toda y se me pasa todo el frizz y demás, yo no podría. Lo he hecho en un recital para alguien humano, ¿no? No lo voy a hacer para el Señor, que es sobrenatural. Exacto. Entonces el que viene de afuera dice, mira estos locos, ¿qué les pasa? Tanto vas a festejar. Y sí, es esto y más. Y para ir cerrando, me repite conmigo, necesitamos vivir y experimentar el poder sobrenatural de Dios. ¿Cuándo vamos a necesitar vivir y experimentar ese poder sobrenatural? En todo momento. Vas a necesitar ese poder sobrenatural para vivir en tu casa, para tu matrimonio, para la relación con tus hijos. Vas a necesitar ese poder sobrenatural, porque en tus fuerzas no vas a poder. Con tus pensamientos, con tu mentalidad limitada, no vas a poder. ¿Cuándo más vas a necesitar ese poder sobrenatural? En el trabajo. Cuando todos te hablan de cualquier cosa del mundo y quieren ensuciarte, y quieren embarrarte, y quieren criticarte, solo porque pensás distinto y porque pareciera que uno es frío.
¿por qué no te afecta lo que estamos viviendo como país? Porque mi Dios es sobrenatural. ¿Por qué debería afectarme? Ya sé lo que va a pasar, porque yo ya lo leí acá y yo sé que tengo que prepararme, porque los últimos tiempos llegan y estoy feliz porque voy a conocerlo. ¿Cuándo más vas a necesitar? Dale un aplauso al Señor. ¿Cuándo más vas a necesitar ese poder sobrenatural? En el ministerio, en cualquier área que estés, multimedia, danzas, en cualquier área, y aún cuando todavía no estés en un área, vas a necesitar ese poder sobrenatural. Amén. ¿Sabes por qué? Porque cada uno de nosotros tiene imperfecciones que tiene que trabajar. Y a veces llegamos con esas imperfecciones en la relación con el otro, puede haber una ofensa. ¿Y qué vas a dejar de venir? No, ¿verdad? No. Ni se te ocurra. Si tenés al poder sobrenatural en vos, lo vas a trabajar. ¿Cómo lo vas a trabajar? No lo vas a trabajar con vos mismo, con tu emoción, con tu corazón dolido, con tu rechazo. No, lo vas a trabajar con el Señor. Amén. Y ahí es donde el poder sobrenatural te va a llevar a que te sientes al lado, aún a pesar de esas diferencias. ¿Dónde vas a necesitar ese poder sobrenatural? Si estás con una autoridad en lo espiritual, la vas a necesitar con tus discípulos, la vas a necesitar con tu worship. Vaya que sí. Vas a necesitar ese poder sobrenatural, porque cada uno de nosotros está en un nivel diferente de su fe. Cada uno de nosotros está siendo procesado en su fe. Cada uno de nosotros tiene diferentes áreas que debe sanar, que debe trabajar. Entonces necesitamos trabajarlo con ese poder sobrenatural. No es que me voy a encerrar a leer un libro de psicología a ver cómo hago para tirarle algo y que esta persona cambie. No, es con ese poder sobrenatural. Entonces, entendamos que el reino que se estableció en nosotros y que nosotros siempre decimos, a donde yo pise está el reino de los cielos. Eso se tiene que ver. ¿Sabías? Eso se tiene que ver. Pero yo no voy a necesitar, y esto me hablaba el Señor ahora, yo no voy a necesitar exigirme hacer las cosas para que el otro vea a un cristiano. Y ahí es por donde pasa la experiencia. Porque cuando yo empiezo a experimentar al Señor, yo ya no hago las cosas para que Él no se enoje. Yo hago las cosas porque Él ya me lleva a hacerlas. El Espíritu Santo es quien me va a empezar a guiar. Cuando yo no empiezo a experimentar, el Espíritu Santo es el que me va a llevar justamente a que yo pueda cambiar mi forma de hablar, a que yo pueda cambiar el trato que tengo con el otro, aún mi forma de hablar de mí. Oh, qué tarado, cómo me equivoqué. No, ese no soy yo. Eso era lo que alguien dijo de mí. Pero el Señor no habla así de mí. Y si el Señor está dentro mío, a través del Espíritu Santo, jamás hablaría así. Entonces, ¿a dónde me lleva el Señor? A que yo pueda empezar a edificarme y edificar a otros. Amén. ¿Cuáles son esos milagros, esas señales, esas maravillas? La transformación de tu corazón. Cuando tu corazón es transformado, empieza a haber una integridad en tu vida. Ya no somos una cosa acá adentro y afuera somos otra. Empezamos a ser los mismos, los hijos de Dios, que venimos a manifestar el poder sobrenatural de Dios en la tierra. Te voy a pedir que te pongas de pie y que puedas dejar que el Espíritu Santo sea quien te impulse a hacer declaraciones sobre tu vida, confiando en ese poder sobrenatural de Dios. Porque yo puedo hacer que otro declare para mí, puedo hacer que el pastor ore, porque pareciera que el pastor tiene más poder, ¿no? Porque está más cerca de Dios. Él escaló un poquito más. ¿No saben qué? Él se animó a experimentarlo. Cuando yo empiezo a permitir que Dios experimente
en mi vida, cuando yo le doy esa legalidad para que Él actúe en mi vida, yo permito que el gobierno se establezca en mí. Y ese gobierno viene con sus leyes, y no son sus leyes naturales, terrenales, son sus leyes celestiales las que se empiezan a establecer en mi vida. Y es ahí donde yo entiendo que todo lo que sale de mi boca puede ser para edificar o puede ser para destruir. Y es ahí donde empiezo a tomar conciencia espiritual de cómo tengo que moverme en la tierra. Nosotros somos seres espirituales que estamos en un cuerpo para movernos en la tierra. No somos seres naturales. No nos veamos como seres naturales. No veas tu realidad desde lo natural. Porque cuando empezás a ver tu realidad desde lo natural, difícilmente puedas aferrarte al Señor. Pero cuando estás viendo tu realidad en lo espiritual, vas a entender que hay promesas que Dios ya declaró para tu vida. Vas a entender que hay un propósito por el cual hoy estás atravesando la lucha que estás atravesando. Yo no sé con qué lucha viniste el día de hoy. Yo lo único que sé es que cuando tomes la decisión de creer, de confiar y de experimentar el poder de Dios, tu vida y esa lucha va a ser una victoria. Amén. Yo quiero animarte, iglesia, a que puedas pasar a este lugar santo, a que puedas pasar a este lugar consagrado, pero a que puedas pasar para poder abrir tu corazón, porque la experiencia que tenemos con el Señor es una experiencia íntima. Y cuando hay una experiencia íntima, eso significa que lo más íntimo de mi corazón, lo que ha estado más arraigado a mi corazón, empieza a verse. Yo empiezo a mostrárselo al Señor. Yo dejo de luchar solo. Yo dejo de callar mis luchas, mis conflictos, mis ansiedades, mi soledad. Y empiezo a entregarle a Él todo aquello que hasta el día de hoy viene cargando solo. Todo aquello que inclusive habiendo estado en el ministerio pude sentirme solo. Quizás estuve más pendiente de cómo ayudar al otro que de cómo ayudarme a mí mismo. Y hoy el Señor quiere activarte en esa fe sobrenatural, en ese poder sobrenatural, para que pueda establecerse en tu vida de continuo. Ese poder sobrenatural tiene que estar de continuo. Yo no puedo seguir seleccionando en qué voy a dejar que Dios me transforme. Cuando Dios empieza una transformación, no hay límites. Cuando mi vida empieza a ser transformada por Dios, no hay límites. De hecho, Él me va a empezar a sorprender. ¿Por qué? Porque yo ya no lo cuestiono, ni lo encasillo, ya no lo estructuro. Nosotros estamos en un ministerio en donde se nos ha llevado siempre a que haya señales, a que haya transformación. Es por eso que cuando llegamos a nuestra workshop, empiezan a preguntarnos cuál es nuestra lucha, qué es lo que nos pasa, cómo vivimos, qué estamos atravesando. Pero no es desde un lugar de querer inmiscuirme en esa situación. Es desde un lugar de fe desarrollada. Porque aquel que se acerca y te pregunta ya sabe cuál es el único ingrediente que va a poder llevarte a salir de esa condición. Esos testimonios que hemos visto en este tiempo, en este lugar, han sido de aquellos que cerraron sus ojos y dejaron que fuera el Señor en sus vidas. Hoy el Señor quiere ser Él en tu vida. Hoy el Espíritu Santo quiere llevarte a romper con esas estructuras mentales para que no solamente tu vida sea transformada, sino también la vida de tu familia, porque
Cuando el Señor llega a la vida de alguien, no solamente va a cambiar ese ambiente, el de esa persona, ese ambiente interno, sino que va a empezar a transformar un ambiente, va a empezar a impactar. Aquello de lo que hablamos tiene que ver con lo que ha impactado en nuestra vida. Y ese mismo impacto puede llegar a otros cuando yo empiezo a dejarme usar por el Señor. Hoy el Señor quiere tocar tu corazón, pero quiere tocarlo desde el lugar del sacudimiento, para que ya no sigas con esas luchas, para que ya no sigas aferrado a tu pasado, a tus dolores, a todo aquello que al día de hoy no pudiste trabajar con el Señor. Hoy el Señor te hace la invitación para poder empezar a manifestar su poder en tu vida. Por eso yo quiero invitarte a que puedas pasar, y si estás pensando en que no lo necesitas, yo te voy a pedir que tengas una conciencia espiritual. No te dejes guiar por tu mente, porque tu mente te puede decir, estoy bastante bien. Pero cuando hay una conciencia espiritual, hay un redarguir, hay una humildad que nos lleva a reconocer que necesitamos de Él en cada área de nuestra vida. Cada uno de nosotros necesita seguir siendo perfeccionado en el Señor. Y esa perfección se logra cuando yo decido seguir experimentándolo. Cuando yo decido comprobar lo que Él ya habló de mí. Cuando yo decido comprobar esas promesas que leí en su palabra. La experiencia te lleva a una palabra viva. La experiencia te lleva a una transformación genuina. ¿Qué es algo genuino? Es algo único, es algo puro, es algo limpio. Esa identidad genuina es la que Dios quiere recuperar para tu vida. Así que empieza a buscar. Permítele al Espíritu Santo que sea quien te guíe en tu oración, que sea quien te lleve a reconocer esa falta de Dios en tu vida, esa fe que estuvo mermando, porque quizás pudo más un diagnóstico médico, pudo más un recibo de sueldo